Leo se despertó. El sol entraba por la ventana, pero se sentía pesado, abrumado por algo que no podía nombrar. Cada mañana era una lucha. Miró el techo, siguiendo las grietas que coincidían con cómo se sentía, fracturado, confundido. Su mamá lo llamó para desayunar. No quería moverse ni hablar, solo quedarse en el silencio. Abajo, sus padres discutían. Leo se sentó a la mesa, empujando una tostada de un lado a otro, sintiéndose invisible. Su mamá le preguntó si estaba bien. Él solo se encogió de hombros. ¿Cómo podría explicar un sentimiento que no entendía? El camino a la escuela fue borroso, cabeza abajo, auriculares puestos, sin música. Quería silencio, ser invisible. Los niños reían en grupos, distantes, como personajes en una película de la que él no era parte. Solía ser uno de ellos. Ahora, la risa y las palabras habían desaparecido, reemplazadas por una tormenta pesada y silenciosa dentro de él. No sabía cómo detenerla. El timbre de la escuela chilló. Leo se estremeció. Cada sonido era demasiado fuerte, cada luz demasiado brillante. En clase las palabras del maestro pasaban de largo, sin sentido. El libro de texto eran solo formas negras sobre blanco, nada tenía sentido. Solía preocuparse por las calificaciones. Ahora, solo esperaba que sonara el timbre. En el almuerzo, Marco preguntó, ¿vienes al parque más tarde? Leo negó con la cabeza. Tengo cosas que hacer. Era una mentira. No tenía nada que hacer, pero decirlo era demasiado difícil. Sus amigos parecían confundidos, un poco heridos. Los estaba alejando, pero no podía explicar por qué. En casa, su papá le preguntó sobre su día. Bien, dijo Leo, su respuesta estándar. Su papá suspiró. Siempre estás de mal humor, Leo. ¿Qué te pasa? Leo quería gritar, pero las palabras se le quedaron atascadas. Solo quería que ellos entendieran sin tener que explicar. Las cosas que solía amar, su guitarra, los videojuegos, estaban intactas. Nada le producía alegría. El mundo había perdido su color, se había vuelto apagado y gris. Se sentía como un fantasma, persiguiendo su propia vida. Observaba todo desde la distancia, incapaz de unirse. El silencio se hizo más pesado. Se preguntó si alguien notaba que se estaba desvaneciendo. Solo estaba tratando de superar cada día. Por la noche, los pensamientos llegaban. Susurros silenciosos en la oscuridad. Eres inútil, a nadie le importas, estás completamente solo. Los dejó que lo invadieran, sintiéndose aislado, como en una isla a la que nadie podía llegar. A veces, la idea de desaparecer se sentía como un alivio. Evitaba a la gente, ignoraba llamadas y mensajes, construyendo un muro a su alrededor. Se decía a sí mismo que era mejor así, pero en el fondo, solo tenía miedo. La soledad era un dolor físico, un vacío en su pecho. Se sentaba en silencio, sin hacer nada, el silencio rugiendo con todo lo que no estaba diciendo. Recordó reír con amigos, sentir un propósito. Ahora se sentía como la vida de otra persona. Se sentía atrapado en su propia mente, atascado en un ciclo de tristeza. Creía que nadie podía entender. La idea de hablar le parecía inútil. ¿Qué diría siquiera? La gente simplemente le diría que se animara, como si fuera así de simple. Así que se mantuvo en silencio, cargando el peso solo. Era pesado, y lo estaba aplastando. El silencio empeoraba todo. Deseaba que alguien pudiera verlo a través de él, pero no sabía cómo dejarlos entrar. Un viernes, Leo llegó a su límite, se desplomó en su cama y durmió durante 12 horas. Cuando se despertó, la casa estaba en silencio, el sol suave. Por primera vez en semanas, la pesadez en su pecho se sintió más ligera. Se dio una ducha larga, se preparó el desayuno, y notó que el cielo era de un azul suave. El pequeño acto de cuidarse a sí mismo, se sintió como una victoria. No estaba feliz, pero la niebla se había disipado. Pasó el día en su habitación, pero se sentía como un santuario, no como una prisión. Tomó su guitarra, tocó algunas cuerdas y escuchó las notas claras. Fue un destello de luz en la oscuridad. El deseo de desaparecer se había desvanecido, los susurros eran más silenciosos. No era una cura, pero era un comienzo. Se dio cuenta de que había un mundo fuera de su cabeza. Quizás las cosas podrían mejorar. Su teléfono vibró un mensaje de Sara. ¿Helado? Yo invito. No acepto un no por respuesta. Casi dijo que no, pero recordó el cielo despejado y el sonido de su guitarra. Respondió. Está bien. En la heladería Sara no hizo preguntas, solo sonrió. Recordó su sabor favorito. Ese pequeño detalle lo hizo sentirse visto. Se sentaron afuera, comiendo en un silencio cómodo. El sol era cálido, el helado dulce, un placer simple que no había sentido en mucho tiempo. Observó a la gente pasar, escuchó el mundo y se dio cuenta de que estar afuera no era tan aterrador. Sara finalmente dijo:
Te extrañé. Todos te extrañamos. Las palabras rompieron su muro. Alguien había notado que se había ido. Sintió una mezcla de culpa y gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una conexión real. No era invisible. Era parte del mundo de nuevo, aunque solo fuera por un momento. Le dio esperanza. Simplemente, ha sido difícil últimamente, dijo Leo, las palabras torpes pero honestas. Sara asintió. A veces las cosas son simplemente difíciles. Ella compartió sus propias luchas, exámenes, peleas familiares, no para comparar sino para conectar. Leo sintió el nudo en su pecho aflojarse. Habló de la sensación gris, el vacío, el silencio. Sara escuchó, realmente escuchó, sin intentar arreglarlo. La conversación no lo arregló todo, pero el peso era más ligero. Ponerle palabras a sus sentimientos los hizo menos aterradores. Se dio cuenta de que buscar ayuda no era debilidad, era fortaleza. Esa noche, tocó su guitarra, encontrando una melodía simple y triste. El camino por delante todavía era largo, pero sabía que no tenía que recorrerlo solo. La amistad y la comprensión eran salvavidas. Había encontrado algunas palabras, una conexión. El silencio se había roto. Por ahora, eso era suficiente. Y quizás, solo quizás, las cosas podrían mejorar.